75 millones de pesos, que era lo que repartían entre las empresas de transporte que, bueno, trataban de mantenerse activas con esos recursos, más lo que recaudaban por boleto. Son las dos fuentes de ingreso que tienen las empresas. Bueno, lo que contaban era que la Nación podía llegar a eliminar su aporte. Esto se corrió ayer a la mañana, después hubo algunas aclaraciones oportunas por parte del Ministerio de Transporte de la Nación, y de eso nos vamos a ocupar ahora porque está Gabriel Bermúdez, que es el subsecretario de Transporte de la Nación, ya en comunicación con nosotros. Fue secretario de Transporte de la provincia de Córdoba hasta hace muy poquitito. Gabriel, ¿cómo va? Buen día. Hola, Gonzalo. Un gusto escucharte. Bueno, igualmente, gracias por atendernos. Bueno, ¿qué hay de esto? Porque se dijo una cosa temprano, que como decíamos, uno nunca sabe bien de dónde salió esta versión, pero después se aclaró desde el Ministerio de Transporte cómo va a ser el funcionamiento, que se va a estirar 4 meses más lo que venía funcionando, a condición de que no suban los boletos. Bueno, ante todo, nosotros desde el comienzo de la gestión venimos trabajando en dos vectores centrales de gestión, que son federalizar y equiparar el concepto de federalismo y de que los subsidios sean equitativos. Son ejes centrales de nuestra gestión diaria, que es un proceso, que no es algo mágico, que conlleva tocar todo un mecanismo de relojería, que es el sistema de subsidio nacional, sí. Y que estamos trabajando, lo estamos abordando. Puntualmente, en este tema de la decisión de nuestro presidente de suspender por 120 días los incrementos en las tarifas del transporte e invitar a adherir a las jurisdicciones del interior, por supuesto que venimos trabajando desde el comienzo en la línea de ver cómo nosotros también formamos parte de ese pedido, porque sabíamos perfectamente que el gobierno anterior había abandonado las jurisdicciones del interior prácticamente con un exiguo fondo. Para que vos tengas una idea, Gonzalo, el gobierno anterior durante 2019 destinó 5.000 millones de pesos para todo el interior del país. Esto había sido sacado del presupuesto 2020, no existía más la partida. La reconducción del presupuesto 2019 nos permite encarar nuevamente una política de asistencia a las jurisdicciones del interior, y en ese sentido la inversión para el primer trimestre es de 5.000 millones de pesos para todo el interior. ¿Trimestre? Entonces, exactamente, el primer trimestre la inversión va a ser, en realidad son 4.840, para ser preciso, pero pues hablábamos de 5.000 millones para el primer cuatrimestre, lo cual significa una mejora en algunos conceptos que no estaban tenidos en cuenta y que entendemos que desde el gobierno nacional debíamos asistir para colaborar con las jurisdicciones para que se sumen a esta invitación del presidente de la Nación de formar parte de este congelamiento de precios. Esto consiste en dos factores centrales que habían tenido incrementos o que tenían previsto incrementos para este mes de enero puntualmente, como era el tema salarial, por el acuerdo que habían tenido los gremios de cierre paritario y las actas firmadas, compromisos de incremento de haberes que debían ser financiados de algún modo. Las jurisdicciones estaban pensando en incrementos tarifarios futuros, presentes, pero en definitiva hacernos cargo de los 14.000 y pico de pesos promedio por cada empleado es una de las medidas, y la otra medida es subsidiar o asistir el costo del combustible, o sea, el gasoil, financiándolo desde Nación con un subsidio que cubre 20 pesos por litro de gasoil utilizado por cada colectivo que circula en el interior del país. Bien, bien. A ver, una aclaración. El año pasado se repartieron casi 5.000 millones desde la Nación al sistema del interior, y ahora lo que van a poner para un trimestre es lo mismo. Lo que vamos a poner para el primer cuatrimestre es lo mismo. O sea, que hay un aumento importantísimo. Es una proyección de que si nos quedan 2 cuatrimestres más por delante en el año, la proyección, bueno, te la dice el primer cuatrimestre. Lo que no está definido es porque esto se va a tratar en el presupuesto del año 2020, la partida esta, porque hoy estamos trabajando este primer cuatrimestre con una
el primer trimestre en realidad con una reconducción presupuestaria, sí. Pero en el resto del año ya va a haber un presupuesto nacional que se va a debatir en el Congreso en el mes de abril seguramente, y ahí se van a definir las políticas, porque también va a tener que ver el tema tarifario a futuro, cómo juega para el envío de fondos de la Nación a cada distrito. Y la condición para recibir esos subsidios es que los boletos no aumenten. La condición por la cual nosotros invitamos a adherir a este convenio que vamos a suscribir con cada jurisdicción para la percepción de este esquema de subsidios trimestral / cuatrimestral, sí. Es esa, casualmente, adherir al congelamiento de los 120 días de las tarifas. Bien, ¿hablamos de interurbanos y urbanos, Gabriel? Hablamos de sistema de transporte en general, es decir, urbano e interurbano. Bien, de las dos cosas. Gabriel Fernanda lo saluda, buenos días. Hola Fernando, buen día. Bueno, le quería preguntar un poco si piensan en algún plan de optimización de estos servicios para poder aprovechar los fondos de una mejor manera y pensando tal vez en una solución más de fondo, pasado este periodo de congelamiento. Pienso también en el impacto que pueda tener cuando esos boletos se descongelen. ¿Qué plan hay para poder optimizar estos servicios? Como le dije al comienzo, estamos trabajando en un proceso que tiene dos vectores: la equidad y el federalismo. Entonces, cuando el ministro Meoni se refirió a este tema, fue claro en decir que el objetivo es que un ciudadano que tome un servicio de transporte urbano en La Rioja, en Jujuy, en Corrientes o en Córdoba, por un servicio de similares características, pague lo mismo. Eso es uno de los vectores. Está bien una tarifa unificada federal que sea de referencia para que aquellos municipios que quieren tener una mayor frecuencia del que vamos a estandarizar, o que quiera tener un servicio donde hay menos pasajeros que el estándar medio, y bueno, podrá tocar la tarifa porque las tarifas son autónomas de cada jurisdicción federal, pero nosotros vamos a marcar las pautas y en esa pauta va a estar relacionado también al envío de los fondos. Claro. Porque si no, sucede que se hace un gran esfuerzo por subsidiar y a la gente esa política no les llega porque las jurisdicciones locales a veces toman decisiones que van a contramano de eso. El objetivo siempre es primero el usuario, el servicio, después la fuente laboral y por último es cuál es la empresa que presta los servicios, que es una cuestión ya que tiene que ver con la libre competencia, ¿no? Claro. Me preguntaba si tienen conocimiento de algunas pequeñas poblaciones al interior del país que hayan quedado, a partir de todos estos conflictos que vienen sucediéndose, que hayan quedado aisladas por ahí, sin que los transportes que habían se hayan caído por cuestiones de costo y que tengan ustedes tal vez la intención de restablecer. En primer lugar, las jurisdicciones que tienen transportes a nivel provincial o municipal son autónomas. Las políticas de transporte nosotros no las podemos restablecer desde el gobierno federal porque solamente administramos lo que es jurisdicción nacional. Bien. Por supuesto que sí está muy relacionado a la política de subsidios, porque si la nación se retira, claramente jurisdicciones no tienen presupuesto para hacer frente a los fondos que antes llegaban desde una jurisdicción nacional. Las estructuras de costos son muy finitas, la rentabilidad es muy delicada y más aún en épocas que ha habido procesos inflacionarios tan marcados. Claro. El condicionante de la inflación es terrible porque genera inequidades y alteraciones de los precios relativos de los productos que hacen que dejen de tener relación una cosa con otra de manera abrupta. Claro. Y eso marca una caída del valor del dinero y del poder adquisitivo de la gente, que es lo que nosotros ahora estamos tratando de establecer para que la economía comience a moverse. Si la economía no tiene consumo, si la gente gasta sus recursos rápidamente en las cosas mínimas y se queda sin fondos para que la actividad económica se mueva, es muy difícil que el país vuelva a encaminarse al crecimiento. Por eso es que estas políticas de congelamiento tienen como fundamental objetivo que la gente pueda tener una
pueda prever a un plazo determinado sus ingresos y sus gastos. Entonces no podemos del Estado ser quienes motorizamos la inflación. Bien. Entonces a eso apunta este congelamiento de los 120 días, durante el cual estamos trabajando en un estudio de lo que va a venir hacia adelante, cómo se va a controlar, cómo vamos a activar de nuevo la CNRT para que controle el parque móvil de todo el país, los kilometrajes reales, la tecnología que tenemos que utilizar para que se pueda medir todo, porque lo que no se mide es muy difícil de controlar. Bien. Gabriel, la última. ¿Desde cuándo creen que pueden llegar a aplicar esto? Se lo pregunto al plazo porque por allí alguien, como en otros rubros, decide adelantar tarifas, ¿no? Y tratar de incrementarlos ahora antes de firmar el acuerdo. A ver, hay situaciones específicas. El caso de Río Cuarto es un caso puntual en particular porque ya tenía un esquema de tarifario previo a esta medida, en el cual ya estaba prevista una cronología, pero lo que se trata siempre es que no haya nuevas medidas que no estén ya previstas antes de la finalización del año anterior. Entonces todas las tarifas que no se hayan previamente acordado movimientos desde el 1 de enero deberán mantenerse. Esa es la condición para adherirse a este sistema de subsidios que estamos impulsando desde la Nación. Bien, ¿y los fondos llegarían mes a mes en estos 4 primeros meses? Mes a mes es la idea. El convenio seguramente va a establecer la fijación de los montos para enero, febrero y marzo. Ya en abril vamos a tener presupuesto. Bien. Gabriel, le agradecemos muchísimo estos minutos, ha sido muy amable. No, gracias a usted, Gonzalo, un gusto. Muy amable, adiós. Gabriel Bermúdez, el subsecretario de Transporte de la Nación, hasta hace algunas semanas atrás era el secretario de Transporte de la provincia de Córdoba, por eso el conocimiento... Una voz que puede hablar de federalismo y de lo que pasa en el interior, ¿no? Y que conoce mucho el sistema de transporte en la provincia y por eso habló puntualmente del caso Río Cuarto, porque lo conoce de hace algunas semanas atrás lo que estaba pasando aquí, que el municipio con la empresa había acordado ya el año pasado un par de incrementos, uno para mediados del año pasado y el otro a partir del 1 de enero, que fue lo que se aplicó ahora. De todos modos, ese valor en el que quedó el boleto de Río Cuarto está muy atrás con respecto a otros boletos.